Ya hemos orado por esta parte, para la gloria y honra de Dios. En la ciudad de Worcester, Massachusetts, existe una historia de un dueño de funeraria que por largos años ha visto ese trabajo como su bastón de fe para ayudar a los que no han podido pagar por un ataúd o por su sepultura. A este hombre lo llevaron a juicio y lo han puesto bajo investigación por los muchos cadáveres descompuestos que ha mantenido en el sótano por muchos meses, sin poderlos allá sepultar o llevarlos a las cremaciones. Se dio en los periódicos locales que una investigación llevó a caer y a descubierto esta funeraria de nombre Graham Putnam Mahoney, por sus almacenajes inadecuados de cadáveres descompuestos, la llevaron en demanda. Este director de funeraria admite que la situación en esta funeraria se le ha salido de control sin poderlo evitar. El director de funeraria se llama Peter Stephen y dice que su vieja reputación habla por sí misma, pero todavía sigue esperando por largo tiempo a los familiares para que recojan los cadáveres, los cuales todavía esos familiares no le han dado ni siquiera permiso para llevarlos a las cremaciones. Luego le llegó la segunda inspección, lo que llevó a las autoridades a suspenderle su licencia de sepultero. Y empeorando así con esto la situación en ese lugar o en esa funeraria. Los vecinos de Worcester se quejaron de repente de un terrible hedor que emanaba de esa funeraria por la descomposición de los cadáveres. Los inspectores denunciaron algo fuera de control y encontraron de allá 9 cadáveres ya descompuestos en el sótano. Esta funeraria está establecida desde el 1975 por este señor, Mr. Peter Stephen. Y la comunidad conoce lo que este hombre ha aportado por las familias pobres que no tenían con qué enterrar a sus muertos. Y la parte de su historia como testimonio debía de hacerse oír ante ese pueblo. Su funeraria estaba tallada a la antigua. Y las personas de Worcester la ven como parte de la historia. Y no se nota como si fuese un lugar que pudiesen estar ocurriendo estas cosas. El nombre de Peter Stephen es asociado a la tragedia también que aconteció en el maratón de Boston, en donde el presunto criminal Tamarian Sarnash colocó una bomba matando a unas cuantas personas. Entonces, habíamos ya hablado anteriormente de la labor del Peter y la sepultura que escondía de Tamarian Sarnash. Luego una turba de personas se congregaron amenazándolo al frente de la funeraria, arrojando piedras a su lugar y amenazándolo de muerte por haber sepultado a esa persona y allí demandando que enviaran a su cadáver para atrás, para Rusia. Peter es un hombre conocido por su generosidad y así, o sea, hacia su generosidad hacia los muertos.
Y esta funeraria como la que recibe todo aquello que otras funerarias no se atreven a recibir. Cadáveres que nadie ha procurado luego de muertos. Aquellos indigentes o los criminales también. Mr. Peter no rechaza a los cadáveres ni a sus familiares con su dignidad ante un final. Y él dice, ese es mi trabajo, encargarme de los muertos, no importa quién sea, ya que yo no puedo separar el pecado del pecador. Fueron sus palabras. La policía de Worcester citó diciendo, cuando no aparecen las familiares, nuestros procedimientos es el de invitar a entrar a la funeraria hasta que una de ellas decide hacerse cargo del cadáver. O sea, empiezan a invitar, a consultar diferentes funerarias para ver quiénes cogen aquellos cadáveres de indigentes o de criminales. En el pasado, el local de Graham Putnam Mahoney fue el mortuario de Peter. O sea, el lugar donde él honraba a los muertos. Pero por su buena voluntad de ocuparse de todos los cadáveres que le llevaban a él, le ha costado mucho más que una pequeña controversia. En el año 2019, sus vecinos se quejaron de un mal olor que salía de esa funeraria. Y ante las investigaciones, encontraron 9 cadáveres descompuestos y sin reclamar allá en el sótano y sin un envase adecuado para ello. Mr. Peter aceptó encargarse de los cadáveres que le ofrecieron en el centro médico allá en UMass Memorial Hospital el 29 de mayo, que nadie o ninguna otra funeraria quería aceptarlo. Y algunos ya habían estado muertos por años. Los mantuvo allí en la funeraria a través de todo el caluroso verano. Por otra parte, si el libro Puerto Rico, ¿dónde está la victoria de tu sepulcro?, nos ha enseñado algo, es la verdad de que existen muchas funerarias y cementerios bastante malos en Puerto Rico. Y cementerios igualmente. Muchos pobres no se dan de cuenta cuánto les han robado. ¿Cuántos cadáveres han llevado a los velorios? Pregunto yo, ¿cuántos cadáveres han llevado a los velorios y ni siquiera es el familiar que murió? Existen muchos directores fúnebres que mienten a las personas para hacer más dinero. Roban y no tienen el respeto adecuado para los cadáveres, esos que atienden. Y muchos más si la familia no tiene el dinero que ellos exigen. No consideran la salud de la comunidad. Cuando los dejan descomponerse, los sacan del freezer y luego los llevan para un hogar para hacerle las ceremonias inventadas por los católicos de velarlos de 3 a 7 días, cuando ya han estado descompuestos por mucho tiempo. Estos son inmundicias. Y luego con una oración o en el caso de los católicos con un rezo, traen sus sermones honrando a los que ni siquiera saben cómo de pecadores fueron en vida. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 21:23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo sepultarás. O sea que el ataúd también es un madero, es madera. Y pues esto aplica. La pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud ante una persona en la cual la comunidad le ha brindado tanta honra porque ha hecho algo por los muertos,
Pero de repente se le acusa de ser un mal director de funerarias. Por esta razón es necesario llevar investigaciones en cuanto al óbito antes de que sea muy tarde. Pero en cuanto a Mr. Peter y lo que le ha venido sucediendo ahora en estos días o en estos años o en su vejez, tenemos que ver la clase de ayuda que le brindan sus familiares o sus hijos ante un trabajo de esta categoría. Lo que muchos no entienden es, en cuanto a esto, a los cadáveres abandonados, es que existen millones de ellos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Los tienen en una nevera, congelados, acumulados, uno encima de otro, buscando lugar de cabida. Según las reglas de la funeraria, nunca se deben dejar cadáveres para la descomposición en lugares no adecuados. Y eso debería incluir un no bien grande a las tierras fértiles de igual manera. Porque para eso Dios hizo las montañas de roca y las cuevas, como dio testimonio a Abraham. Pero, por otro lado, 9 cadáveres versus la balanza ante ese problema y la balanza de la burocracia y ante la balanza de que estas personas a nadie les importó reclamar ante todo lo que Mr. Peter ha hecho con ese trabajo. Es fuerte la reconciliación de ver una justicia clara ante esto. La persona que hizo la entrevista a Mr. Peter dice que lo conoció anteriormente en conferencias y entre charlas. Las paredes estaban llenas allá en la funeraria de placas con honores y reconocimiento, honrándolo y agradeciéndole su incansable labor. Toda fotografía y las pinturas que ocupaban aquellas paredes eran una historia de honores, historia de alguien a quien él ayudó, sin importar si tenía dinero o no. Allá en el sótano se encontraban los cadáveres ya preparados, esperando algún reclamo de algún familiar. Pero no llegaron nunca. Y en una parte del sótano hablaba de algo curioso. Era el lugar donde guardaba las cenizas de los cadáveres sin reclamar que se habían llevado ya a las cremaciones. Cadáveres que ya había guardado con respeto, porque las familias no tuvieron consideración de reclamarlo. Porque según ellos, algunos solo son polvo o ceniza. Fue el lugar, pero eso fue el lugar, el polvo y la ceniza, eso fue el lugar donde Dios dijo que debía de llegar un cadáver. O sea, el polvo y ceniza es lo mismo, según te dice Génesis 3:19. Mas eso también merece respeto con su epitafio. Pero no lo respetaron, porque no tenían un costoso ataúd. Pues no lo respetaron. Mr. Peter, a todos con mucho respeto, le escribió su día, mes y año del fallecimiento. Aquí se nota la falta de respeto que existe entre los hispanos en Latinoamérica. Porque tan solo porque el fallecido haya escogido las cremaciones, lo dejan abandonado en cualquier lugar como si fuese una basura. O por no tener la riqueza para comprar un ataúd y lugar de cementerio. Mr. Peter tenía reservadas las cenizas de cadáveres hasta del siglo XX. Esto trajo a la aclaración de la falta de apoyo de parte del Estado en cuanto a las cremaciones. Y Mr. Peter explicó que tenía los restos de los cadáveres en cremación, que ya tenían algunos de ellos 75 a 100 años
esperando por un familiar que los pidiera. Según Mr. Peter, las familias no piden los restos de sus familiares que han sido llevados a las cremaciones porque no saben qué hacer con ellos. Los ministros cristianos solo han enseñado a dar homenaje a los que tienen dinero, a los que tienen un lindo ataúd o sepulcro. Pero a los más pobres que no pudieron comprar un sepulcro o un ataúd, no tienen el amor para hacerle un epitafio con sus osarios, como lo hicieron los hebreos con aquel testimonio que dejó el rey David cuando llevó las cremaciones de aquellos valientes a la montaña de roca en sus osarios. Lee Segunda de Samuel, capítulo 21, del 12 al 14. Algunos cristianos creen que las cenizas de los cadáveres después de las cremaciones no puede ser resucitada, ni darle respeto ante su ceremonia, con una ceremonia con su historial, tal y como cualquier otro cadáver. La creencia de que Dios solo resucita a los que tengan un bonito sepulcro o ataúd o dinero no concuerda en nada con las Sagradas Escrituras. En lugares como la ciudad de Worcester, Massachusetts, se le hace difícil a algunos practicar el esparcimiento de la ceniza por causa de tener una educación centralizada en idolatrías a los sepulcros. Pero según Mr. Peter, eventualmente surgirá la verdad y tendrán un grupo de personas en el futuro que enseñen cuanto al respeto que merecen los justos ante los óbitos. Pues aún la Biblia dice de ellos con el testimonio de David y los hombres valientes que llevaron sus restos a la tierra de Benjamín, en Sela. La comercialización en los países capitalistas ha tirado una gran confusión a las formas justas fúnebres. Y esa verdad debe de emerger, salir a flote. Por cuanto las cremaciones no es pecado. Nunca Dios dijo que fuese pecado. Existen millones de cadáveres que de parte de la ley de Dios debían de ser llevados a las cremaciones. Y esto por causa también de la vileza. Y de acuerdo a la Biblia, en Levítico 20, verso 14, nos habla de eso. La clase de vileza que explica ese verso es por causa del adulterio, pero el adulterio no es la única causa de la vileza. Lo único que se describe como vileza no es el adulterio. La vileza quiere decir diferentes actos viles. Cuando un director de funeraria se dedica a la colaboración con aquellos que contaminan con sepulcros de hierro y de cemento, eso es incluso de igual forma vileza. Y lo describe la Biblia como contaminación, diciendo: no contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. El libro de Números 35-34 nos dice eso. Y hoy los hijos de Israel están esparcidos en todo el mundo. Pero volviendo al tema, cuando un director de funeraria trabaja con cadáveres, sin ese cadáver haber pasado primero por las cremaciones, ese director de funerarias estará inmundo por 7 días. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esto es según Levítico 21, verso 11. Allí dice:
ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Y en el libro de Números, capítulo 19, verso 16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto o a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Esto quiere decir que el que trabaja en una funeraria, cuando el ministro de la iglesia le dice, te esperamos aquí en la iglesia todas las noches, porque de esta forma tu alma se salvará. Esa clase de ministro está atorado en una de dos confusiones. O es que quiere tener muchos miembros en su congregación para hacer más plata, o es que no ha escudriñado bien las escrituras de Dios. De igual manera, deben de alejarse del lugar santísimo por 7 días antes de predicar. Los familiares igualmente que han ido a la funeraria a tocar muertos para ceremonias de despedida, también deben hacer lo mismo, porque lo dice la palabra de Dios. Es ley. Y otra vez digo, eso es según la palabra de Dios y no porque lo haya inventado yo. Pero por la economía, los gobiernos capitalistas y los ministros ávaros que le sirven a los capitalistas han torcido la Sagrada Escritura de acuerdo a sus herejías para riquezas. En aquel lugar de la funeraria de Peter, allí él guardaba por muchos años la ceniza o el polvo de aquellos cadáveres, porque nadie los reclamó por largos años. Y la excusa no pudo haber sido de que no podían tocarle a muertos, por cuanto aquí me estoy refiriendo a infantes o a niños que murieron igualmente. Y un infante no tiene ningún pecado, pues escrito está, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esto según el libro de Lucas, capítulo 18, verso 16. Las cenizas de estos niños en la funeraria de Peter han estado abandonados allí por muchos años, no por santidad de otros, de los que los abandonaron, sino porque las religiones de los idólatras capitalistas les inculcaron a que si no es con un costoso sepulcro hecho de mármol o de cemento, pues que el alma de ese fallecido no entraría al reino de los cielos. Porque según los pastores comercialistas o comerciantes, las cremaciones no son de Dios. Y en ninguna parte de la Sagrada Escritura Dios dice eso. Al contrario, dice la Biblia que a hombres justos como a Jonatán, el hijo de Saúl, fue llevado a las cremaciones. Y Dios no criticó en nada a los hombres valientes que así lo hicieron. Eso te lo dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 31, verso 12. Al director de la funeraria, Graham Putnam Mahoney, Mr. Peter Stephen, lo llaman personas que al rentar un nuevo apartamento o una casa, le dicen, encontramos un jarro con las cenizas de un muerto, podemos llevarlas a tu funeraria. Y de su amable corazón acepta, aun cuando el lugar será empobrecido por falta de espacio, por causa de las demandas de los capitalistas, quienes lo demandaron con multa y por la discriminación a las cremaciones. Pero si fuese de esa clase de cristianos que continúan contaminando aún islas del tamaño de Puerto Rico con sepulcros de inmundicia, o si fuese de esos judíos blancos ortodoxos entregados al monopolio de los cementerios,
Pues para eso no hay tribunal ni sanciones. Viven en palacios recios, rodeados de privilegios. Algunos desde los púlpitos hablan de nuestros derechos. Pero hay miles de niños sin techo y padres y madres sin pan ni agua. Por causa de la mucha tierra fértil que han robado y contaminado con las herejías de los cementerios de inmundicia. En la funeraria de don Mr. Peter, le encontraron 9 cadáveres, esperando a que las familias los recogieran. Entonces, han cogido ese espacio tan grande como para colocar miles de urnas de cadáveres en cremaciones y ya purificados. Pero si por su cuenta hubiera llevado a los 9 a las cremaciones él mismo, sin esperar por las órdenes estatales, pues más rápido que ligero, los inescrupulosos le sacarían más dinero en demandas y multas. Pero sí, entienden que muchas personas no pueden darse el lujo de gastar miles de dólares en sepulcros de cemento y ataúdes en cementerio. Pero velan como buitres para sacarle al más pobre o al justo. Muchos ahora mismo están pensando y diciendo, para eso están los seguros de vida. Ajá. Pero hoy les confieso que por causa de los seguros de vida existen familiares asesinando a otros familiares para poseer ese seguro de vida. Y esas injusticias nunca son corregidas ante las reformas de los óbitos. Muchos ministros, los que no quieren que las multitudes conozcan lo necesario de las cremaciones, no saben que con ese silencio llevan el pecado de omisión. Y por querer tener dentro de sus iglesias todos los días a trabajadores, aún hasta los trabajadores como los trabajadores de la funeraria, pues siguen predicando que no deben de faltar a los cultos de las iglesias. Y esto es porque quieren pagar la hipoteca o la renta en la cual se han metido por querer tener grandes y bonitos templos. Y por eso no guardan la ley de Dios. Difícilmente entrarán al reino de los cielos si no guardan la ley de Dios. Ese silencio en cuanto a las verdades de las cremaciones y libertar la creación de esa contaminación es pecado de omisión, ese silencio. Pues la Sagrada Escritura dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Pues el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. Eso es según Ezequiel capítulo 3, verso 18. Y pregunto, ¿cuántas personas han muerto con la epidemia que han surgido? Por cuanto estaban supuestos a llevar a millones a las cremaciones, pero las leyes capitalistas convencieron al ministro avaricioso a no decir la verdad en cuanto a la necesidad de las cremaciones. Pues al ir al cementerio a bajarle la cabeza a piedra pintada, e inclusive para predicar otros sermones en funerarias, pues con eso creen ganar un poco más de plata, la cual les sirve de maldición. Pero en cuanto a los que contaminan y destruyen a aquellos que no han sido avisados, en cuanto a eso, no han predicado la verdad. No es justo que un administrador de funeraria tenga que esperar por años a que el Estado le dé permiso para llevarla a las cremaciones a un cadáver. Y menos estando en medio de pandemias peligrosas. Pero tal parece que el gobierno hace más dinero con lo que no
ha sido apercibido por la Biblia. Pues con eso recolectan más dinero para un lindo mausoleo en el cementerio, aunque no tengan los pobres tierra para esa agricultura que se necesita. La burocracia ha enseñado su fea cara, su horrible cara, con la idolatría a los muertos. La autoridad de la salud del estado de Massachusetts dio la orden a Mr. Peter a no llevar a los muertos a las cremaciones, hasta que ellos no dieran las órdenes. Pero por otra parte, cuando aquellos olores desagradables llegaron a los vecinos, el pobre Mr. Peter fue llevado a sanciones a las autoridades de salud del estado, no apareciendo a dar allá la cara por él y porque detuvieron las cremaciones. Tal parece que el sucio trabajo o negocio de reducir la población mundial a un 48% se hace más evidente cada día. Se tomaron más de 6 meses para las autoridades de salud del estado para llevarle los documentos donde decía que ellos le habían dado la orden. Y la herejía del caso es que es tan solo un mes. En tan solo un mes la pandemia mató a miles de personas. Y casi siempre a los menos indefensos.